Hoy la inquietud que se nos presenta es el rol de la mujer, el papel de la mujer en el judaísmo. En primer lugar, yo les quisiera decir que a mí el nombre de la charla no me gusta, porque yo no creo que existe un rol de la mujer y un rol del varón, porque así nos enseñan nuestras Sagradas Escrituras. El rol de la mujer y el rol del varón son los mismos, según lo que dice la Torá, según lo que dice la palabra de Dios, la revelación. Leobda ule sombra. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Zahar unekeva bara otam. Hombre y mujer fueron creados. Y Dios los encomendó y le dijo a ambos, vuestra misión igualitaria para los dos es cuidar y proteger y mantener la creación que les estoy regalando. Pero lamentablemente se creó esto del concepto del rol del varón, del rol de la mujer, más que todo el rol de la mujer, y por eso que eso está en la psique de la sociedad, debemos poner ese título. Pero en realidad, primero que todo deberíamos encarar que el rol es del ser humano, y el ser humano somos tanto las mujeres como los varones. Un amigo me decía, o mi abuela me decía en realidad, que el rol de la mujer a veces es poner en su lugar al varón. Un poco de razón tiene. Pero la idea es que el varón y la mujer deben juntos cumplir con una misión que Dios les dio. Pero como vamos a ver ahora en la charla, y como ustedes realmente son conscientes, somos todos conscientes de ello, existió y existe hasta hoy en día, por distintos motivos, en la sociedad en general, una discriminación contra la mujer. Por eso, en primer lugar, yo quiero decir que yo aplaudo el movimiento feminista cuando es encarado con criterio y sentido común. Porque hay una discriminación contra la mujer en muchos ámbitos de la sociedad, pero esto no tiene nada que ver con el judaísmo, en absoluto. La sociedad ha generado a lo largo de la historia una relegación de la mujer, se desjerarquizó la mujer desde los comienzos de la sociedad, desde que el hombre existe sobre la tierra. Por una cuestión fundamental, que fue por una cuestión de poder y de fuerza que ejercía el varón por sobre la mujer. Se aprovechó injustamente, cruelmente, despiadadamente de esa fuerza para dominar al débil. Esta relación de fuerza del fuerte contra el débil no es solamente una relación del varón con la mujer. Siempre a lo largo de la historia, los que por alguna circunstancia ostentaban una fuerza y un poder superior, ejercían una influencia, un poder y un control sobre los débiles. Y en este caso la física, la fuerza física, en un principio de la creación, de la aparición del hombre, el Homo sapiens en la Tierra, entonces la fuerza física era el elemento fundamental para ejercer el poder. No estaba todavía sofisticado el intelecto humano, donde habían otros elementos que también ejercer el poder. Y eso no era la fuerza. Entonces, con esa fuerza quedó instalado desde los comienzos de la sociedad, erróneamente, cruelmente, injustamente, una dominación del varón a la mujer, un aprovechamiento del varón a la mujer contra todas las reglas de la moral y de la ética. Esto, hasta hoy en día, estamos sufriendo las consecuencias. Las consecuencias de un acontecimiento histórico a veces duran generaciones. Hay muchas situaciones que podemos analizar en la sociedad, países que se independizaron hace poco, que todavía están sufriendo las consecuencias de ser dominados por grandes potencias, grupos sociales como las personas de color que fueron esclavizadas injustamente, exportadas como mercadería desde África hacia América y Europa, y fueron tomadas como
como esclavos. Y hasta hoy en día las sociedades de color tienen las consecuencias de haber sido personas que estuvieron bajo una influencia negativa de lo que es la esclavitud. Por eso no podemos ignorar los orígenes de la sociedad del ser humano. Que el hombre se aprovechó de la mujer, simplemente por el hecho de ser más fuerte físicamente que la mujer, que era débil. Y esto quedó instalado, y hasta hoy en día las mujeres están sufriendo las consecuencias de estos elementos. Y después se le empezó a darle muchas explicaciones más, que el varón es más inteligente o que es más capaz, pero en realidad siempre eran justificativos para explicar por qué quiere el varón dominar a la mujer. Que lee la historia de la humanidad va a encontrar esto como una constante a lo largo del tiempo. Gracias a Dios, en los últimos tiempos, esta situación está revertiendo, pero todavía hay mucho para revertir. Todavía la mujer no tiene la jerarquía que le corresponde de acuerdo a lo que es y lo que indica incluso, como esto es lo que quiero decir ahora, el judaísmo. En la Torá, como les digo, la Torá creó al varón y a la mujer, el primer relato del Génesis. Ahora vamos a escalar el concepto del judaísmo. O sea, primero que todo hay que partir de la base de que existe esta problemática mundial. No es un tema del judaísmo, de la discriminación del varón hacia la mujer. Esto ha generado un concepto de cuál es el rol de la mujer. Y cuando vemos el judaísmo, vemos que no hay un rol de la mujer específico, es un rol del ser humano. Dios creó al hombre y a la mujer iguales. Y les dijo a los dos, Zahar Unekeba. Zahar Unekeba, primero Zahar, después Unekeba. ¿Por qué? Porque así fue él cronológicamente. Primero se hizo al varón, después se hizo a la mujer. La mujer que es el último producto de la creación de Dios. Si uno tendría que, digamos, extraer una enseñanza del relato del Génesis, encontraría incluso que la mujer tiene una especie de protagonismo superior o una sensibilidad superior, o incluso el relato del Génesis, si ustedes se dan cuenta, cada elemento que se va creando va haciéndose más sofisticado, más refinado, y el último elemento es el ser humano que Dios crea, y el último que crea es la mujer. O sea que es como el sumum de la creación. Pero esto yo diría que vamos a dejarlo para otro aspecto, de si es la mujer superior o no al hombre, pero por lo menos entendemos como mínimo que no hay una discriminación hacia la mujer como la sociedad lo encaró desde los comienzos. Sin embargo, estos vicios que se instalaron en la sociedad afectaron también al judaísmo y a las comunidades y a las instituciones judías y a los modus vivendi y operandi de las instituciones, las familias, las culturas religiosas que observaban la Torá, también fueron influenciadas por esta situación. Y los vicios, cuando llueve, llueve en todos lados. También llueve para los religiosos, los judíos, los musulmanes, los cristianos. Llueve, llueve para todos. Cuando cae piedra, cae para todos. Y cuando hay una pandemia para todos, no hay diferencia. Esto es una pandemia. La discriminación que hubo contra la mujer a lo largo de la historia fue una pandemia. Y las pandemias no diferencian, porque los seres humanos estamos susceptibles a lo que pasa en la sociedad. Las leyes no, la revelación de Dios no, pero la revelación de Dios cuando pasa a manejarse por los humanos también está susceptible a los errores. Y por eso vamos a encontrar que en el judaísmo tenemos que encarar un análisis de cómo debe ser vista la mujer y el varón en su papel, en su rol, en su misión, si es que tiene una misión específica o no, que yo no estoy de acuerdo. Pero vamos a encontrar en la mujer varias problemáticas en el judaísmo, varias problemáticas en relación al trato con la mujer. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En esta charla, si ustedes me ayudan, va a ser un placer, porque una charla es entre todos, tenemos que tratar de usar la objetividad. La objetividad consiste en que diferenciar entre los vicios y los prejuicios.
hay vicios que se instalaron en la sociedad judía observante. Y esta charla y estas inquietudes y el movimiento feminista y todas estas películas, incluso que ustedes la otra vez comentaban, que hicimos una charla sobre esa película, no es la primera película, hay muchas películas que se hicieron sobre esta temática de la discriminación de la mujer, nos van a servir para descubrir elementos que nos causan rechazo en relación al trato de la mujer porque hemos evolucionado como seres humanos, y debemos descubrir si esos son vicios instalados en la sociedad judía, de acuerdo al judaísmo, a la Torá, a las mitzvot, a los mandamientos, o si son prejuicios, porque se crearon prejuicios. Entonces tenemos que diferenciar. Si es un vicio hay que erradicarlo, pero a veces uno tiene una visión que esto es una actitud que denigra a la mujer o denigra al varón, y en realidad no denigra, al contrario, si uno entiende la explicación, puede descubrir que no es así, pero a veces hay personas, lamentablemente, que no actúan con un criterio y un análisis objetivo y defienden a rajatabla todo lo que tiene el título de Torah o judaísmo. Y eso es un error. Tenemos que preguntar de verdad. Y si descubrimos que hay un vicio, hay que erradicarlo. No porque, sí, mi abuelo que era religioso hacía tal cosa. Yo escuché mucha gente que abandonó el judaísmo porque su abuelo que era religioso hacía tal cosa. Porque aparte de ser religioso tenía otros vicios, y esos vicios no son parte de la religión. Él tomó algunas cosas de la religión. No tomó todas las cosas de la religión. Entonces tenemos que saber que también como una persona puede tomar parte de la religión y parte no, también una sociedad entera, una comunidad entera puede tomar parte de la Torá y otra parte de la Torá no, tomar de la costumbre, de la influencia social, del contexto social. Entonces tendremos que descubrir, esta es la tarea de una charla sobre la mujer. ¿Qué son? Primero, enumerar los factores que nos producen un cuestionamiento sobre la relación del judaísmo hacia la mujer. Y después de que hagamos el listado, que yo lo voy a nombrar, igual si tengo que analizar todo lo que tengo anotado en el listado, tendremos que hacer una charla varios días. Pero después de esa lista, analizar qué es prejuicio y qué es un vicio, que en realidad todavía no lo erradicamos. Porque somos un pueblo y una religión en evolución constante. Si nosotros creemos en la llegada del Mashiach, en una etapa mesiánica, en una era ideal, todavía no estamos en esa era. Significa que no hemos evolucionado lo suficiente. Y son grandes cantidades de sabios que indican que el Mashiach y la era mesiánica será únicamente cuando el hombre y la mujer en la sociedad sean respetados igualmente. Hay que quejarse. Las mujeres se tienen que quejar y los varones también se tienen que quejar para defender cuando una mujer es discriminada. Si uno no se queja en la vida, no logra nada, no consigue nada. La enseñanza nuestra como pueblo nos indica que uno se tiene que quejar. Tiene que llamar a la policía o al reclamo. Cuando uno es agredido, tiene que quejarse, si no, ¿quién lo va a defender? Cuando el pueblo de Israel estuvo hostigado y esclavizado en la tierra faraónica, por los faraones, por Paró. Dice, Batal Shabbatam el Elohim. Y subió su reclamo a Dios. Estuvieron 400 años, de acuerdo al relato de la Biblia, esclavizados en Egipto. 400, 210, 420, de acuerdo a distintos cálculos, pero estuvieron varios cientos de años en Egipto. Y recién fueron liberados cuando se les ocurrió clamar, gritar, esto es una injusticia. Las sociedades no cambian hasta que no viene alguien y grita, porque se quedan enquistados, errores, vicios, y se les empieza a dar una explicación que no es correcta, para justificar el título, la etiqueta que tiene de Torá o de judaísmo, en vez de erradicar el error. Los hebreos, los Yehudí, nuestros antepasados en las tierras faraónicas, se liberaron de Mitzrayim gracias a que clamaron a Dios, gritaron. Hay que preguntar, hay que gritar. No, ¿por qué? No es correcto. No es justo. Esto es una actitud discriminatoria. Entonces, bueno, analicemos, ¿es discriminatoria o no? Si es, la dejamos. Y si no lo es, entonces la queremos entender. Por eso el movimiento feminista es un elemento común. Yo lo comparo con ese movimiento
de los hebreos que en la tierra faraónica gritaron ante la esclavitud. Y ahí justamente está escrito, interesante, que fueron las mujeres por las cuales nos liberamos de Egipto. El Talmud dice que por el mérito de las mujeres los judíos se liberaron de la tierra de Egipto antiguo. ¿Qué es? Porque las mujeres gritaron. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? Cuando le sacaban a sus hijos y se los tiraban al río. Entonces hay que gritar. Esta es una charla que esconde un poco esa sensación, ese deseo de gritar, de quejarse. Pero no quejarse para que el otro venga y me justifique todo, o quejarse por todo, sino quejarse para entender. ¿Cuáles son los temas que yo listé sobre la relación del judaísmo con la mujer? Que llaman la atención. O sea, una persona, a mí me vienen todos los días. Tengo conmigo acá unos textos que me dieron de muchas preguntas muy interesantes. Y voy a enumerar así primero una lista larga y después vamos a ir hablando de cada uno. El primer tema que hay en relación al judaísmo. El judaísmo tiene que ver mucho con el rezo, con la plegaria, con la tefila. Y vemos que la mujer está un poco relegada del papel protagónico en lo que es el rezo. El canto, el cantar, el bailar, el expresar sus habilidades artísticas. Vemos en el judaísmo, también en la Torá, una especie de discriminación hacia la mujer. No puede hacer eso. Con respecto, número 2. Número 3, jefe de familia. El jefe de familia es, aparentemente muchos piensan que es el varón, el marido, el Baal, que en hebreo significa Baal, significa dueño, el apoderado, y eso también genera inquietud. El trabajo, piensan muchos que el trabajo, la mujer, no es correcto que trabaje, que debe trabajar el varón, y el varón debe mantener a su casa, y la mujer debe dedicarse al hogar, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema del hogar. La mujer está relegada al hogar, esa es la palabra que se usa, de acuerdo a la visión del judaísmo. Ese es el número 4, el trabajo. El número 5 es la relación que tiene la mujer con respecto a la recepción del divorcio. Muchas mujeres se quejan porque el divorcio, el hombre las hostiga con el divorcio que no se los da, el divorcio y la mujer queda trabada y no se puede, queda aguná, no se puede casar. Entonces eso es una especie de crueldad que se establece en la sociedad religiosa que cumple con los mandamientos porque el get lo maneja el varón. Eso es lo que son todas las inquietudes que yo escucho. No estoy diciendo que todo sea así, pero vamos a analizar después todo. Después el casamiento también, número 6. El kiddushin, que el hombre le entrega el anillo a la mujer y es el que él la casa a la mujer y la mujer no casa al hombre. Y toda la relación que hay en el manejo de la mujer, la dote y la ketubá, cuánto le corresponde y la división de bienes, que el hombre es dueño de todo lo que tiene la mujer. Son conceptos que están en la sociedad pensando que el judaísmo establece reglas a favor del varón por sobre la mujer. La ropa de la mujer, número 7. Debe ser cubierta la cabeza, debe cubrirse las manos, debe cubrirse pasando las rodillas la falda. Debe mantener un recato y un pudor extremo, a diferencia del varón. El manejo del dinero, muchos piensan que el manejo del dinero le corresponde al varón, de acuerdo a la Torá. Después hay otros temas también que el placer íntimo de la mujer, que la mujer no se habla de eso, no hay una ignorancia, una desatención absoluta con respecto a eso. También está el tema del aborto, que la mujer no puede decidir y disponer de qué hacer con su propio embarazo. Después está el tema del estudio de la Torá de las mujeres, e incluso de tener y o ejercer como rabinas, rabbaniot, rebetzen, o ribisas en distintos idiomas. Que se piensa que no, que eso es una tarea solamente del varón y no es una tarea de la mujer. Y por último, que el vínculo de trato con el varón, como que la mujer soporta cosas y que el judaísmo no la contempla, sus actitudes que debe tener con respecto al varón, y sí contempla las actitudes del varón con respecto a la mujer.
Estos son algunos de los temas, seguramente que ustedes me van a mandar una lista de temas, hay más, pero yo enumeré estos temas para ir analizándolos poco a poco. Vamos a tratar primero de una explicación global. Y a través de esa explicación global, vamos a ir tratando de entender cuáles son vicios y qué son prejuicios. Del principio de la charla yo les digo que yo creo que todavía hay muchos vicios. Hay muchos vicios y que a lo largo del tiempo el judaísmo inteligentemente evoluciona, porque eso es parte intrínseca de la Torá. La evolución, y no el reformismo de la Torá, sino la evolución de las palabras de Dios, la recomprensión de las palabras de Dios, la reinstalación del mandamiento divino de acuerdo a la época en que vivimos. Una cosa es reformar la religión porque me es incómoda, como ocurrió, y lo digo con una expresión histórica, como el movimiento reformista que se generó en Alemania. No hablo de un movimiento judaico iluminista, que también vino en la Alemania, un movimiento judaico acorde a las tradiciones, como el de Rav Shimshon Rafael Hirsch, o como el Maimónides en España también, que era un replanteamiento, una reevaluación del judaísmo de acuerdo a la evolución de la humanidad, sino hablo de un movimiento que a veces uno acomoda las cosas a adaptarse a la sociedad. Eso no es serio. Esa actitud de que no, si no estoy de acuerdo, cambio las normas porque no estoy de acuerdo. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el judaísmo, el que mucha gente le gusta llamar, a mí no me gusta llamar porque no existe eso ortodoxo, el judaísmo tradicional, el que realmente es así, porque muchos se tildan de ortodoxos y no lo son, este tipo el judaísmo correcto tendría que hacer un replanteamiento constante. Kol yom yu be'eneja kehadashim. La Torah tiene que ser todos los días redescubierta, eso lo dice el Talmud. El otro día en la charla explicaba que hay una Torah escrita y una Torah oral. La Torah oral es una Torah viviente. Y la Torah escrita es un texto que no cambia. Las esencias no cambian, las leyes no cambian, pero deben ser una guía para ir evaluando cada situación, aplicando las cosas de acuerdo a la evolución, sin salir de la raíz y de los contextos básicos y fundamentales que marcan el judaísmo. Ese es un límite que la propia ley establece cuándo, hasta dónde, que no vamos a entrar ahora en eso, pero existe sí en el judaísmo un concepto de lo que es evolución de la palabra de Dios. Yo creo que la palabra es revelada por Dios. Entonces, esto generó que cuando Dios entregó la Torá, en el año 2448 de la creación del mundo en el monte de Sinai, a la humanidad a través del pueblo de Israel, cuando se entrega la Torá a personas que viven en un tiempo y en un espacio, Dios les habló, como dice el Talmud, Dibrá Torá Kilshon Bene Adam. La Torá habló de acuerdo a la contextualidad, contexto histórico y del lenguaje de la sociedad de aquella época. El Rambam lo explica muy bien en el libro La Guía de los Perplejos. Muchos de los mandamientos que se dieron en ese momento, hoy quizás a nosotros nos cuesta entender, porque hay que entender el contexto de cuando se dieron. Por ejemplo, por dar un ejemplo, que trae Maimónides en el libro de La Guía de los Perplejos, le dice la prohibición de comer carne con leche. Dice que esta era una actitud típica que hacían los idólatras, comer carne con leche, junto. Y era una especie de hechizo, y esa carne con leche se cocinaba y se ponía en a raíces para que los árboles crezcan. Hay muchos judíos hoy que vuelven con estos tipos de supersticiones. La Torá vino y nos enseña, dice, aléjense de estas prácticas supersticiosas que hacen depender la bondad de actos superfluos estériles. La bondad depende de los actos que tienen nobleza, ética y moral. Entonces no hagan estas cosas de mezclar carne con leche, ni siquiera para comer.
porque estaba asociado a ese concepto de la idolatría. Entonces, estamos viendo que Maimónides explica muy bien que muchos mandamientos y reglamentaciones tienen que ver con el contexto histórico. Ese contexto histórico es el que nosotros tenemos que entender para poder interpretar la ley hoy. O sea, si en esa época carne y leche se prohibió y quedó la prohibición, no significa que hoy se puede comer carne y leche. Queda la prohibición porque enseña eso, enseña justamente de que no se puede, que hay que alejarse de todo lo que es mágico, hechizo, idolatría. Entonces, hoy la mitzvah tiene que incorporarse a eso también. Si viene alguien con otro cuento parecido, tenemos que rechazarlo, como rechazamos la cocción y la ingestión de la carne y leche. O sea, hay que ver la esencia de las cosas. Eso significa la evolución. No puedo quedar tildado en la escritura puntual. Entonces, eso es una interpretación constante e inteligente del judaísmo. Con respecto a la mujer específicamente, en ese contexto histórico, el mundo a nosotros nos cuesta muchísimo entender, por lo menos para las personas del mundo occidental, por ejemplo, que un hombre puede casarse con más de una mujer. La Biblia, la Torá, las leyes de la revelación que se entregaron en el año 2448 lo permiten. Sin embargo, hay muchos que no saben que eso de que se permite, según la ley, casarse con una segunda mujer, primero que ese era el modus operandi de la sociedad. Venía a prohibirle a la sociedad algo que no lo pueden practicar, no lo van a escuchar, no lo van a recibir, no le podía Dios decir, solamente se pueden casar con una mujer. Porque no lo iban a ejecutar. No nitna Torah le malajea Sheret. No se dio la Torah a los ángeles celestiales, se le dio a los seres humanos que viven en un contexto influidos por las costumbres del lugar y de la época. Pero sí se dejó marcado en la esencia del judaísmo que lo ideal es casarse con una mujer. Fíjense que en la Biblia la mayoría de los próceres y los patriarcas tenían una sola mujer. Y eso es lo que fomentan. En el Talmud prácticamente no hay ningún rabino del Talmud, ni de la Mishnah, ni de la Gemara que tenía dos mujeres. Todos tenían una sola mujer. Porque ese es el espíritu. Pero quizás no se podía establecer como norma rajatabla en esa época, porque no lo iban a escuchar. Y por eso vino Rabbenu Gershom Maora Golá, un gran rabino ashkenazí de Europa, y estableció una prohibición mundial de casarse con más de una mujer. Y el mundo sefaradí tiene prohibido porque tú vas a casarse con una segunda mujer. O sea, incluso en esa época de la Torah, cuando se permitía casar con otra mujer, que algo que para nosotros es el mundo occidental es algo inconcebible, solamente también se permitía con el permiso de la mujer anterior. Sin el permiso de ella no se podía casar. Existían situaciones como que una mujer no podía tener hijos y la mujer quería que el marido tenga hijos y que ella sea parte de esa, entonces, y no quería separarse de su marido que lo amaba. Entonces le permitía casarse con una segunda mujer, como el famoso caso bíblico de Sara, que no podía tener hijos con Abraham, y le permitió casarse con Agar para que engendre un hijo, y así nació Ismael, el hijo de Abraham. Y después, al final, Sara también se embarazó y tuvo Isaac. Pero por eso digo, no hay que encarar con una visión literal las cosas, sino cuál es la esencia. Cuando uno va a descubrir la esencia a través de un análisis profundo del judaísmo, vamos a entender que muchos de los mandamientos están descritos o expresados de tal manera que la época lo entienda, porque se entregó en una época el judaísmo, no se entregó hoy. Si se hubiera entregado hoy, el texto quizás hubiera sido distinto, pero no hubiera sido nunca distinto los mandamientos ni la esencia. Entonces eso es lo primero que debemos entender. Con eso se lo van a derribar un montón de elementos que son vicios y prejuicios, cuando vamos a hacer un análisis evolutivo y profundo de lo que es el judaísmo con respecto a las leyes de la Torá, en relación con la mujer. Hay una falla a veces que existe en algunas personas que cuando se establece como le decíamos, que se establece una costumbre errónea, se le empiezan a dar explicaciones. Y así existe con una cantidad de malos hábitos que tienen los judíos, y después se le da una explicación
para justificar o para entender o para darle un matiz, un yo narrador, una explicación mía que me justifique por qué hago eso. Una de las situaciones más comunes es eso de tomar de más en Purim. La gente se emborracha en Purim. En Purim hay que tomar vino. Dice Shulchan Aruch, hay que tomar un poquito más de vino de lo normal. ¿Hasta cuánto es un poquito más? Todos los rabinos del mundo, todo el Talmud y toda la Torá y todo el libro Mishle, que quiere leer el libro Proverbios, es un libro de la Biblia, condenan lo que es la embriaguez. Sin embargo, se acostumbró, lamentablemente, ustedes saben cómo es el vino, uno empieza y después no para. Es un vicio, como muchos lo vicios. Entonces, todos se embriagan, ustedes van a ver que muchos ámbitos de Purim se embriagan. Entonces empezaron a explicar, no, que se puede, que es mitzvah, que eso es mentirse a sí mismo. O sea, no ir a las fuentes, no reinterpretar las cosas y estancarse con vicios que se van acumulando. O sea, no analizar nos produce dos tipos de vicios. No descubrir lo que realmente nos está diciendo la Torá, el mensaje intrínseco, y aparte no analizar permite que se estanquen un montón de vicios como esto de la borrachera. Y así, si uno no analiza con respecto a la mujer qué vicios se establecieron en la sociedad, lo vamos a seguir manteniendo, esos vicios, lamentablemente. Otro de los, así hay muchos, como yo lo expliqué el otro día en la charla de la película, que ahí muestran que la mujer se pelaba. El pelar la mujer, no lo expliqué en la charla el motivo ese, era por el poretz o el paritz o el señor feudal. Existía una ley, lo pueden ustedes googlear en cualquier lugar, una ley en la época medieval, y se ve también en muchas películas eso, o documentales de esa época, y libros, donde el señor feudal tenía el derecho, para vivir en sus tierras, tenía el derecho de mantener relaciones íntimas con la novia de cada hombre que se casa con una mujer. Entonces, eso obviamente no se practicaba tan frecuentemente, pero hubo épocas que había un señor feudal que era chiflado o cruel, pero la práctica era que todos los novios iban y le saludaban al señor feudal, y el señor feudal daba dispensa de que no debe que vaya con el novio a la mujer, y nunca tomaba a la mujer. Pero hubo épocas en que el señor feudal quizás deseaba hacer uso de ese derecho que le confería la ley. Entonces parece que en esa época, se lo llamaban el paritz en hebreo, el paritz o el poretz en yiddish, los rabinos entendieron que esto era un peligro, porque había un señor feudal que podía ejercer ese derecho. Esto está prohibido, es un acto inmoral. Judaísmo es la esencia de la moralidad y la ética. Entonces establecieron que las novias se pelen, las mujeres se pelen, para que ningún otro hombre se aproveche de ellas en el momento del casamiento ni después. Eso quedó, y ahí está, quedó. Y después no se replanteó el asunto. Quedó, y esas comunidades que descendían de esos lugares mantuvieron esa costumbre sin saber que era por eso, que es la teoría más criteriosa de que se le da a esta tradición. O sea que a veces se establece se enquista algo por algún motivo lógico o justificado, y a veces no por un motivo lógico, sino por copiar otra tradición, como la de la llave en un pan que se pone para la buena suerte. Esta era una costumbre cristiana, que ponían una cruz adentro del pan en la época de Pascuas. Entonces los judíos polacos querían hacer lo mismo. Y después que empezaron a hacerlo, bueno, los rabinos le empezaron a dar una explicación, algunos que otros rabinos, que bueno, que esto hay que interpretarlo para la bendición, porque abre la llave, abre las puertas de la felicidad o del sustento. Bueno, pero es mantener con argumentos ilógicos conductas ilógicas. Entonces, con respecto a la mujer, tenemos que hacer lo mismo, entender a la relación del judaísmo con la mujer con esta visión inteligente, de replantearnos, de no descartar enseguida lo que nos parece que no aceptamos, y no aceptar cualquier cosa que viene con el rótulo de Torá, judaísmo o tradición, porque quizás no es eso, quizás es un elemento extraño que se incorporó a nuestra tradición. Vayamos a la tefilá entonces. Después de esta explicación global, vayamos a la tefilá. La tefilá es muy interesante, muy, muy interesante. ¿Que de dónde se aprende todas las leyes de la tefilá?
¿Quién es la tefilá y el rezo por excelencia de la Biblia? En el libro de los profetas Shemuel se habla de la tefilá por excelencia, Batitpalel Haná Batomar. Y rezó Haná. Toda la tefilá, todos los conceptos básicos del rezo, cómo se debe rezar, cuál es la manera más ideal de rezar, se aprende de la actitud de una mujer que era Haná, la esposa del Caná, que rezó por un hijo, por tener un hijo. No se aprende de ningún hombre, ningún varón, de una mujer se aprende la tefilá. Entonces, cuando me dicen la mujer está relegada de la tefilá, no es así. Es más, la tefilá de la mujer, dice el Talmud, Dimata Metsuyá, su sensibilidad es tan profunda que sus rezos llegan mucho más que el de los hombres, más allá de lo que significa la palabra llegar, que eso no lo voy a analizar ahora, pero tiene más efecto el rezo de la mujer que el rezo del varón. Y se aprende en el judaísmo todo el rezo de la actitud de la mujer. Entonces, ¿por qué se creó eso que la mujer está relegada? Primero que todo, por el contexto histórico. Como dijimos, el varón siempre tomaba los cargos de superioridad sobre la mujer por ejercer injustamente la fuerza sobre ella. Cuando aparecieron las religiones, en todas las religiones, los clérigos, los sacerdotes, los rabinos, todos eran varones. Entonces los que rezaban, los que oficiaban, eran varones. No porque la Torá lo estableció. Si acá encontramos que la que rezaba era Haná. Y es el rezo por excelencia. Todas las mañanas, todo judío que reza todas las mañanas empieza su rezo con esta palabra. Batit palel Haná batomar. Alatz libi badonai. Entonces, el contexto histórico fue el que estableció un poco, que relegó a la mujer del rezo, porque con el tiempo el rezo, la mujer dejó de rezar. El hombre la estableció a la mujer injustamente para determinadas tareas. Y nos perdimos del rezo de la mujer. Eso es un error, eso hay que cambiarlo. Ahora, ¿qué significa rezar? Hay una diferencia entre rezar y hacer un ritual. Batitpalel Haná. Haná rezó. Ella no necesitaba un minyan para rezar. Ella hablaba con Dios. ¿Qué me vienen a mí con este show de un minyan? Que es un quórum de 10 personas y que ponerse el talit y ponerse todo tipo de implementos. Yo hablo con Dios. Elí, el profeta, el sacerdote Elí, que estaba viendo a Haná, le dijo, ¿qué estás haciendo? No entendía a Haná. Yo les recomiendo que lean los primeros capítulos del libro de Samuel y vean ahí quién es realmente el que entiende lo que es rezar y quién no. Y a la mujer le tuvo que explicar al gran sacerdote, mirá, estoy rezando a Dios. Y él dice, ¿cómo rezando? Sí, estoy rezando con Dios. ¿Qué necesitas? Todo este artificio de vos tenés un betamigdal, un mishkan, él era el gran sacerdote del tabernáculo. No es necesario, Dios te escucha. Y eso lo comprendió la mujer. El varón, por sus características terrenales y materiales, tendencias psicológicas, sociológicas y físicas del varón, para activar determinados mecanismos psicológicos y espirituales y emocionales, necesita de otros elementos, necesita de ese rito que se lo llamamos tefilín, minyan, y no puede estar, no puede. Mire, hay gente que ahora por la pandemia está desesperado porque no puede ir al templo. Los varones, las mujeres, no tienen ninguna desesperación, porque la mujer, para ella es una risa la necesidad que tiene el hombre. Es como un juguete para un chico para divertirse. Ella no necesita un juguete ese. Entonces, el rezo, la mujer no está discriminada en el rezo. La mujer está por sobre el tipo de rito que necesita el varón para poder entrar quizás y acceder a lo que es la grandeza y la elevación de la oración y la conversación con Dios. Por eso cuando no hay mujeres que rezan las mujeres rezan desde que se creó la mujer, y son las que mejores rezan. Y si uno quiere, más que pedir que rece a un varón, hay que pedir que rece a una mujer, que la mujer tiene ese rezo de corazón puro. Lo que no hace la mujer en el judaísmo es ser parte de un minyan, porque el minyan es un rito para los varones. Los minyan no se pone el tefilí, ni se pone el talé, porque es como un adulto que para divertirse le van a dar un cochecito. La mujer no necesita ese cochecito, es burlarse de ella. Ella no entiende eso. Ahora, importante decirlo, si la mujer quiere hacerlo,
Si quiere ponerse tefilín, si quiere poner talé, se puede poner. No está prohibido que lo haga, pero no tiene una obligación. Al no tener obligación, no se creó ámbitos donde la mujer tenga que hacer eso en forma metódica, como lo hacen los varones y rezan todos los días. O sea, solamente el que tiene obligación. Usted quiere ir a una charla, puede escuchar la charla, hoy se puede prender al Zoom o puede no prenderse al Zoom. Pero si tiene que ir al colegio, va a tener que ir todos los días. O sea, no es que hay un rechazo hacia la mujer de que no lo haga como que le prohíbo. No, no tiene necesidad, no le interesa a ella, en realidad no le interesa. Y así con muchos ritos. Entonces la tefilá, yo digo que no es es más que un vicio que tenemos, es un prejuicio que existe con respecto a que la tefilá se convirtió como algo importante en el ámbito social judío. Y en realidad es una denigración al varón, tener que ponerse el tefilín y el talet, el manto y las filactelias y hacer una reunión de 10 personas, si no, la tefilá no llega, no hay entusiasmo. Aunque también el varón, si reza solo, también vale, pero el varón necesita del minyan. Hablamos también de jefe de familia. ¿El jefe de familia quién es? Es interesante históricamente. Cuando Dios crea al hombre, le conté que si usted en la historia, Adán y Jabá, hombre y mujer, Adán y Eva, ambos iguales, la misma jerarquía. Después aparecen otros próceres, Sara, Abraham y Sara, fundadores del pueblo judío. ¿Saben que es la primera vez en los registros históricos que una nación con contexto religioso, una religión se funda con la imagen de una mujer como co-socia, cofundadora del varón? Abraham es cofundador y Sara es cofundadora. Los dos fundaron el pueblo judío. Abraham y Sara. Es totalmente llamativo, donde no hay uno más que el otro. Y si Abraham aparece en algunos acontecimientos históricos más que Sara, es porque el contexto social en esa época era súper machista. No machista, súper machista. Y con todo eso, Abraham y Sara manejaban juntos su fundación de su revolución histórica, que fue el monoteísmo y todo lo que es las 3 religiones monoteístas. A tal punto vino a hacer una revolución con respecto a la relación de la mujer, que Dios, según lo que escribe en el libro, en la Biblia, Kol asher tomar leja Sará shema bekolá, le dijo Dios a Abraham, para contrarrestar lo que había en esa época. Todo lo que te diga Sará, escuchala a ella. Eso está escrito en la Biblia negro sobre blanco, en la tinta de los libros de las Sagradas Escrituras. O sea que Abraham tenía que escuchar a Sará. La palabra Sará en hebreo viene de la palabra zar. Zar en ruso también, o en alemán, o en zar, o en italiano, César. Zar significa gobernador. Significa moshel, significa rey, el que manda, es el zar. Sará era la que mandaba prácticamente. Y Abraham viene la palabra Ab. Abba es padre. El papel de Abraham y Sara eran distintos. Eran iguales en jerarquía, pero uno le daba el contexto de Ab, padre, y otro de gobernadora, que era la mujer, la que guiaba los caminos y los lineamientos. No sé si era más o menos, pero se ve que no hay ningún tipo de discriminación. No era la jefa Sara, ni tampoco era el jefe Abraham. Entonces, también sobre esto existe un prejuicio sobre el jefe de la familia es el varón. Eso es un error, no es el jefe de la familia, es el varón. Es más, yo expliqué muchas veces, en una familia, en un hogar, en la que el Talmud dice, maneja el hogar la mujer. Pero no es que lo maneja porque ella es la que manda, tampoco es la que manda, entre los dos. Pero las disposiciones al final las tiene que determinar ella, porque ella es la que está, ella es la que entiende, ella es la que tiene esa... Hay muchas veces en el judaísmo que encontramos que le da a la mujer cierta autoridad superior en lo que es el manejo del hogar a la mujer. Te van a pensar que yo estoy haciendo una apología del judaísmo, y no es así. Yo estoy tratando de, cuando voy a encontrar, van a ver, ahora voy a encontrar, hay algunos vicios que encuentro para que no piensen que yo estoy haciendo una apología, les voy a contar algunos de los vicios que encuentro que tenían que reverse. No sé si voy a llegar a tratar todo hoy. Pero uno de esos es el estudio de la Torah.
A mí me parece que el estudio de la Torá, por el contexto histórico y social que vivimos, como le dije, la influencia de los varones sobre las mujeres, la discriminación ejercida por su fuerza y el machismo histórico, obviamente las mujeres quedaron relegadas, ¿no? de todo, de la ciencia, de la universidad, de todo, ¿no? Se limitaba, el hombre le limitaba como para ser como un peón, lamentablemente. Por más que el judaísmo no apoya eso, la Torá no tiene esa cultura, las personas, o sea, las mujeres al final no querían y fueron educadas de tal manera que querían ser así y tampoco querían hacer otra cosa. Como en una época el que era zapatero, su padre, el hijo era zapatero, a nadie se le ocurría cambiar de profesión. Uno seguía la profesión de sus padres. Últimamente, ahora que vivimos en otro mundo y ahora uno puede aspirar a hacer algo distinto a lo que sus padres hacían. Muchas familias que tienen un apellido, el apellido está relacionado con la profesión que tienen, porque era siempre así. Muchos, por ejemplo, los apellidos de los judíos de Siria, incluso los judíos de Europa, tienen que ver con la profesión. Ahora, entonces, por este contexto social, histórico, la mujer también quedó relegada, lamentablemente, a los ámbitos de estudio de la Torá. Y eso es un error, porque la mujer tiene la misma capacidad de estudiar Torá que el varón. Jochma, Binah y Eterán y Terananashim. La mujer tiene un entendimiento superior. Y esto es un replanteo que tienen que hacerse las comunidades en darle a la mujer. Muchos ya lo están haciendo, muchísimos lo están haciendo hace varios. Hay una mujer que fue una revolucionaria y una visionaria que es Shara Schneeder, que fue la mujer que estableció el concepto de Bet Yaakov, que eran las casas de estudio secundario para mujeres, que eran como las yeshivot para los varones en Europa. Esta mujer hace 150 años estableció una yeshivot para las mujeres. Y fue una revolución, y los rabinos no la apoyaban en un principio. Y ella insistió. A lo largo de la historia, si vamos a descubrir, vamos a encontrar mujeres que pudieron y tuvieron el coraje de romper esos cercos que ponían la sociedad, nadie con mala intención, era un cerco que la sociedad se ponía, incluso las mujeres mismas, no querían ese dolor de cabeza, no quiero estudiar, me siento cómoda en el ámbito donde nací. Pero vieron muchas mujeres en los libros sagrados, y en el Talmud, y en la época de los Rishonim, de la Edad Media, en la época de los Saharonim. Encontramos siempre mujeres que lograron porque tenían una devoción por estudiar Torah. Entonces, lo que es el estudio de la Torah, cómo los varones lo hacen, con esa misma sofisticación. Ese es un error que quedó enquistado en las comunidades y debe cambiarse, debe erradicarse. Tampoco se debe forzar. Lo que pasa es que debemos por lo menos entender que el judaísmo no discrimina a estudiar a la mujer, que es prohibido estudiar Torah. La absuelve del estudio de la Torah, es verdad. La absuelve del estudio de la Torah. O sea, no la obliga. Pero si la mujer desea, quiere y puede ser jueza, puede ser líder, puede ser profetisa, como vieron todo eso en la historia. Ustedes pueden leer Ruth, Esther, Sará, Ribká, Rachel, Leá. Eran mujeres que eran profetisas. Si es profetisa, sabía Torah, me imagino. ¿Cómo va a ser una persona profeta? En el libro Mesías de Yarim todos los pasos que uno tiene que seguir para poder llegar a alcanzar el nivel de profecía. O sea, esta es una mea culpa que tenemos que hacer las instituciones en el mundo entero. Muchos ya, gracias a Dios, hace varios años, como le digo, Shara Schneeder fue una de las precursoras de esto, y hubo otras mujeres también que le daban educación religiosa, judía, sofisticada, igual a los hombres, igual a las mujeres. El concepto de rabina también tiene que ver con eso. ¿Qué es rabina? ¿Qué es un rabino? Un rabino no es un Cohen Gadol, no es un gran sacerdote. El rabino es un educador, y las educadoras existen desde hace tiempo. Uno puede llamar rabina, la puede llamar morá, profesora, doctora. Al rabino también, doctor, lo puede llamar, los doctores lo llamaban los sabios. El nombre es lo de menos. El nombre Rebbetzin existe en Europa hace mucho tiempo, y era la mujer que se encargaba, que generalmente era la esposa del rabino también, de enseñarle a las mujeres las halajot o las normas que en esa época en el contexto social se permitía.
Y revisa en árabe también, se hacía revisa la esposa jajamot, a las mujeres sabias que sabían, que entendían. No es un concepto ajeno al judaísmo, es un concepto ajeno a la sociedad retrógrada de la humanidad, que fue siempre machista. Y eso nosotros, desde el espíritu judío, tenemos que cambiarlo. Respecto al Kiddushin y al Get y al dinero. Vamos a hablar de eso todo juntos porque, no sé, el tiempo no... ¿Cuánto tiempo tenemos? Y el trabajo. El trabajo, el dinero y el Get y el Kiddushin. O sea, el casamiento, el divorcio y el dinero. También hay mitos, muchos mitos. Uno no se da cuenta. No podemos juzgar al mundo con los ojos de hoy. Tenemos que ver contexto histórico, insisto con ello. Porque la historia, el estudio de la historia, fíjense que la Torá se entregó como una historia, no como un código de leyes. Si leemos la Biblia, es una historia. Porque Dios nos dice, ten en cuenta la historia para entender la verdad de la vida. No es un código de leyes, es un relato histórico. Porque la verdad se entiende a través de una percepción y una visualización de la historia. Entonces yo tengo que entender, como dice Maimónides en los libros de las leyes del Mishneh Torah, en la Alajot Ishut, Alajot Kiddushin, en las leyes del matrimonio, dice que antes de la Torah, un varón, a causa del machismo cruel que reinaba, así dice Maimónides en su libro, tomaba a una mujer por la fuerza, la llevaba a su casa, hacía con ella lo que quería y luego la dejaba, porque la fuerza ejercía el poder. Se había establecido eso en la sociedad. Así era en la época antes de la Torah, antes que existe la revelación de Dios. Dice Maimónides, con el advenimiento de la palabra de Dios en el monte de Sinai, al pueblo de Israel, se establecieron normas que emanaban de este concepto que es la igualdad del hombre y la mujer en su jerarquía, no en sus características, son iguales en su jerarquía y en su sentido de que tienen ambos la misma misión en la vida. Pero Dios tuvo que establecer normas para proteger esta debilidad que había en la sociedad, de denigrar a la mujer a causa de la fuerza del varón. Entonces se estableció el Kiddushin, el Get, el La Halitza, el Ibum, toda una serie de normas tremendas que eran una novedad para la humanidad, que regulaban la relación y la unión de un varón con una mujer. Entonces acabó eso de ir y tomar una mujer. Tenés que hacer un Kiddushin, tenés que hacer un acto, tenés que conocerla, está prohibido casarse si no la conoces, si no la querés. La mujer también tiene que aceptar, todo eran funciones de la protección de la mujer, porque la sociedad era corrupta en ese aspecto. Si hubiera sido la sociedad al revés, que se denigraba al varón, entonces seguramente las leyes hubieran sido al revés, de protección al varón. Todas estas leyes del Kiddushin, la Ketubá, después vino de los Jajamim, incluso tuvieron que aumentar, porque entendían que el judaísmo quería, la Torah quería generar una relación de igualdad. Entonces no alcanzaron con las normas de la Torah en ese momento que eran aceptables. Los Jajamim agregaron la Ketubá, que era un documento, que no existía documento. Después agregaron un juramento de cumplir y proteger a la mujer en el momento del juramento, que es algo muy grave para un judío. Y cada vez, y Rabbenu Gershon Meor HaGolá prohibió después más prohibiciones y otros jajamim más prohibiciones, todo para que se llegue al ideal bíblico, el ideal de Dios, que era la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Porque entendieran los jajamim cuál es la esencia. En una época se entregaron estas leyes hasta acá, que quizás no eran suficientes. Después los jajamim lo fueron evolucionando cada vez más. El Kiddushin es un acto que se estableció que uno tiene que entregar un objeto de valor a la mujer. La mujer no es algo que uno hace lo que quiere, eso es lo que quería, con ella dispone. Es una cosa que la tenés que lograr conseguirla y valorarla, valorarla a través de la dedicación, del esfuerzo, del amor, de la entrega, todo lo que uno hace para cosechar el afecto de otro, es dedicarse y entregarse. Eso está todo, es un símbolo del tema del Kiddushin,
que es un tema de un acto, de una especie de contrato, era una especie de contrato legal. Concepto de la legalización para que después haya un tribunal y una sociedad que te juzgue por tus actos. Lo que se llama kinyan en hebreo, la gente no lo entiende, no es kinyan, no significa comprar en hebreo. El kinyan es un acto legal, que hasta hoy en día en todas las sociedades occidentales existe el matrimonio como un acto civil. Puede ser un acto comercial o un acto civil. Ambos en hebreo, en la jerga rabínica y talmúdica, se dice la palabra kinyan. La palabra kinyan es una palabra que genera un vínculo legal, donde hay toda una sociedad que te controla que no te excedas. ¿Por qué? Porque habían excesos de los varones sobre las mujeres. Entonces, el Kiddushin no encuentro ningún tipo de, al contrario, fueron actos, se llaman alajot protectoras para la igualdad del varón y la mujer. El get también, antes como dijo Rambam, cuando dice Rambam, sigue diciendo ahí, y cuando no quería más a la mujer la dejaba sola, con sus hijos y abandonada, y no había ninguna jerarquía, ninguna estructura jurídica que protegía al damnificado. Los pobres, la viuda, los enfermos, siempre fueron los protegidos de la Biblia. Los pobres, los carenciados. Y las mujeres también, porque la maldad del hombre no fue la Torá. La Torá vino a proteger, el judaísmo vino a proteger. El judaísmo nos referimos a la Torá, no a lo que hacen los judíos. Porque hay muchas cosas que hacemos los judíos que no hacemos como dice la Torá que hay que hacer. La Torá vino a proteger a la mujer, porque ya sabían en esa época que estaban siendo discriminadas por los varones. Entonces se estableció incluso que si uno por algún motivo se quiere desvincular, tiene que hacer todo un proceso legal para desvincularse. No hay, tiene que seguir con tus obligaciones, manteniéndola, respetándola y cuidándola a ella, a sus hijos, y la desvinculación tiene que ser también un acto legal avalado y controlado por las autoridades del Estado. El concepto del get y el kiddushin es un concepto totalmente revolucionario en esa época. Y después los sabios, hasta hoy en día, el Gran Rabinato de Israel, fueron, hasta hoy en día, siguen constantemente, porque todavía sigue el machismo, todavía sigue la agresión de los varones hacia las mujeres en algunos aspectos. Entonces siguen poniendo reglas que van ampliando y fortaleciendo el espíritu de la halajá. Muchos piensan que, bueno, que a veces el varón, me dicen que el get no le da al get el hombre a la mujer, entonces la presiona y la manipula con eso. Pero en realidad no es así, porque la mujer, si no quiere recibir el get, también puede manipular. Hay un concepto rabínico moderno en Mesurab Gitin, Mesureb Gitin, en la que le rechaza dar el get, el que rechaza dar el get o la que rechaza recibir el get. Ambos utilizan esto por un conflicto. Bueno, esto cuando hay una maldad se utiliza, la maldad es lo que provoca, pero la ley trata de a toda costa de proteger todo lo que puede contra la maldad de los hombres. Pero nunca siempre, no siempre se puede contrarrestar la maldad de los hombres, o de las mujeres en este caso, cuando usan el get para presionar al varón, o el varón usa el get para presionar a la mujer. Puede ser que se dé con más frecuencia que el varón presiona más a la mujer, porque la mujer quiere sentirse libre, no sé, pero la realidad es que cuando hay uno malo, puede ser malo con todas las leyes que hayan alrededor. La ley protege, la ley ayuda, la ley organiza, pero la maldad se ejerce igual, el libre albedrío podemos ejercerlo igual, lamentablemente. El dinero, es mentira que la mujer cuando se casa el dinero de su marido. Mentira total. Hay un convenio que en la que tú vas, en las leyes matrimoniales, que el hombre tiene obligación de mantener a la mujer de acuerdo a su nivel, y la mujer todo lo que ella produce le pertenece al varón. Eso es un convenio tácito y básico. Sin embargo, la ley dice que si la mujer quiere o el varón quiere, pueden entre ellos cambiar las condiciones y decir, mira, yo lo que la mujer puede decir, yo lo que trabajo es para mí y vos no me mantengas. O sea, pero se estableció ciertas, que hay que estudiar estas de alajot en el Masejet Ketubot, Kiddushin, Gitin, que son tratados muy amplios, hay una jurisprudencia muy extensa, que tan bien desarrollado está el tema, donde se nota claramente que cada uno es dueño de su dinero, solamente que cuando hay amor se supone que se pone una norma básica para regular
lo mínimo indispensable, pero con el amor no es necesario. Pero las leyes son necesarias cuando el amor desaparece, que hay conflicto. Y bueno, si uno quiere, antes del casamiento, establecer ciertas pautas, la práctica religiosa judía, el concepto los acuerdos prematrimoniales están contemplados desde hace 3.000 años, para evitar suspicacias o situaciones que uno se aproveche del otro. La ropa es un tema que me preocupa y le preocupa mucho a las mujeres. Como que la mujer está obligada a cubrirse la cabeza, a cubrirse el cuerpo. Hay que entender que esta temática tiene que ver con un concepto que hoy, en la sociedad de hoy, a causa de nuestro modernismo, nos cuesta comprender. Ustedes ven películas de antaño, no todo lo antiguo fue peor, ni todo lo antiguo fue mejor. Hay cosas de la antigüedad que eran buenas y hay cosas de la antigüedad que eran malas. Por eso nosotros, gracias a Dios, tenemos la Torá, que nos indica el camino correcto. Y vamos a descubrir muchos vicios de la antigüedad y muchos prejuicios sobre la antigüedad, que son vicios de hoy. Los vicios de hoy es que se perdió el concepto del recato. El recato no es el pudor, el no llamar la atención, el no provocar al otro, las sensibilidades. Y prácticamente casi que se perdió algún tipo de sensibilidad de lo que es la atracción física. Pero el concepto de la ropa no es una opresión a la mujer. No lo estoy diciendo como una especie de apología ni para defender al judaísmo. Es un concepto de recato y de pudor. Seniut, se llama en hebreo seniut. Seniut es el concepto de no, la mujer tiene que ser cuidadosa con el poder que ejerce sobre los varones. Eso no significa que la mujer sea culpable si un varón la agrede porque ella caminó sin recato. La culpa la tiene el varón, sin ninguna duda. Pero como una especie de respeto y de conducta social, antiguamente existía la metodología de las mujeres de cubrirse de tal manera, no para parecer relegadas, sino para no despertar en los hombres la tentación. El varón tiene una inclinación mayor y sensibilidad mayor a la vista que la mujer. Por eso, pero también el hombre tiene sus normas de recato también establecidas en la ley. O sea que no hay un tipo de discriminación a la mujer, es un tipo de conducta de recato y de pudor que existía antiguamente en la moral global como un elemento positivo en la sociedad, no como el machismo, que era algo negativo. Incluso en todas las religiones existe el concepto del pudor. Ustedes van a ver en el Islam las mujeres cómo se cubren, las monjas en el cristianismo se cubren, porque tiene que ver con el pudor y el recato. No es una discriminación. Podemos, si quieren, un día hacer una charla sobre el concepto del pudor, si tiene sentido o no tiene sentido. Hay algunos jajamim que debaten qué es lo que la mujer debe cubrir para no despertar las inclinaciones de los varones. Hay algunos que dicen que la cabeza no es obligación cubrírsela. Algunos, jajamim, la mayoría dicen que no. Pero de todas maneras, no es por un tema de discriminación a la mujer. Yo me parece que hay me acordé ahora de una frase que hay en el libro de Esther, el Megilat Esther, que es una Megilá, un rollo de la Torá que tiene el nombre de Esther. Ni nombré a Esther, ni a Ruth, que eran las mujeres que fundaron el pueblo de Israel, salvaron al pueblo de Israel. O sea que en el judaísmo la mujer es un pilar fundamental tanto como el varón. Moshe Rabbenu tenía una mujer al lado, Miriam, una mujer al lado, Tzipora, y su mamá también, que fueron las protagonistas. O sea que la mujer es socialmente activa en lo que es el pueblo de Israel. Pero me acordaba de Megilat Esther,
que Amán, el que quiso destruir al pueblo judío, ¿qué le dijo al rey Ahasverosh? Cuando Vashti invitó a Vashti a que desfile delante de toda la corte y Vashti se negó, entonces él le ordenó a Ahasverosh que la recluya, que le quite la corona o que la mate, según algunas opiniones. ¿Para qué? Liot kol ish sorer bebeto daber kilshon amó. Porque no puede permitirse que una mujer domine a su marido. Esto lo dijo Amán. Esta es la conducta de Amán. Aquel que tiene este pensamiento que el hombre debe gobernar en su casa es como el pensamiento de Amán. Amán tenía este tipo de ideas. En el judaísmo es igual el hombre que la mujer. Para concluir, yo puedo decir lo siguiente. Tenemos vicios establecidos en la sociedad respecto a muchos temas, a la educación, en la sociedad judía, religiosa, ortodoxa. Tenemos vicios y hay que mejorarlos. Y a esos vicios se les suman, los vicios sociales se les suman también muchas veces los vicios personales de cada uno. Imagínense uno estar en una sociedad que tiene ya vicios, puede ser cualquier tipo de sociedad. Y sumado a eso, los vicios personales, el contexto de la vivencia personal, familiar, y puede ser una bomba de tiempo eso. O puede ser también, si su ambiente social es positivo y su ambiente psicológico es positivo, puede llevar a contrarrestar los vicios sociales establecidos. Pero no siempre se puede dar. Lo que podemos descubrir es que hay muchos vicios que tenemos establecidos y hay mucho de prejuicio o cosas que no se explican. No quise entrar en los detalles. Ustedes me van a preguntar, pero ¿por qué está escrito esto? ¿Está escrito lo otro? Esta es la idea global, sin ninguna duda. Los detalles se pueden explicar o se pueden explicar como que son un error o como que son una certeza, pero nosotros no lo entendemos. Lo que concluimos esta charla ahora es diciendo que la mujer y el varón son distintos, somos distintos físicamente, pero somos iguales en jerarquía en la creación según la Torá. Ambos tenemos la misma misión. Y incluso sobre la mujer se dijo, más grande es la promesa que se le dio a las mujeres, porque las mujeres poseen una constitución para hacer el bien según la Torá superior un poco al varón, por ser que en ese aspecto están más desarrolladas. Pero somos distintos, pero somos igual en jerarquía. Somos distintos porque cada uno tiene un cuerpo distinto. Y así como tenemos un cuerpo distinto, tenemos también parámetros psicológicos distintos. Nacimos para complementarnos, no para dominar uno al otro, ni por hacer uno más que el otro. El mundo material hizo que la materia en este mundo gane a lo espíritu. Por eso los hombres fueron machistas desde el comienzo de la sociedad. Nosotros como judíos, observantes de la Torá, debemos reivindicar aquellos derechos que se le fueron quitados a la mujer a lo largo del tiempo, devolvérselos. Entre ellos, el estudio de la Torá, que no está siendo tan depositado en las mujeres como correspondería. Y seguir bregando por la igualdad de trato al varón y a la mujer. Me parece a mí, humildemente, que a lo largo de la historia del pueblo judío, el pueblo judío ha desarrollado esto muchísimamente. Prácticamente en una casa judía observante, la mujer tiene más o el mismo tratamiento que el varón, y por eso me parece que Dios ve de alguna manera con buenos ojos esta evolución que hemos hecho. Las mujeres estudian más, las mujeres son profesionales, en materia religiosa, digo, son maestras, estudian Torá, estudian Guemará, saben Alajot, saben la historia, saben los pensamientos, la filosofía. Eso es un adelanto muy importante. Y si hay vicios, hay que denunciarnos, hay que gritarlos. Los vicios pueden ser globales, que cada vez son menos, y también pueden ser particulares o puntuales, que eso depende del contexto personal, familiar de cada uno. Hombre y mujer somos distintos, pero somos el mismo nivel de jerarquía
y tenemos la misma misión, que es proteger y cuidar el mundo que Dios nos dio. Gracias por su atención, que Hashem lo bendiga, que tengan mucha suerte. Arriba las mujeres, que es lo más grande que puede tener la sociedad. Por el mérito de las mujeres virtuosas fueron redimidos los hebreos de la tierra faraónica, y por el mérito de las mujeres virtuosas seremos redimidos de todos los males que nos afecta a la sociedad. El rezo de la mujer, la disposición de la mujer, la generosidad de la mujer, es lo que le da al mundo sentido. El sumum de la creación, la última de las creaciones de Dios. Por eso es doblemente injusto cuando se discrimina a la mujer, al ser ella un ser tan inspirador para el progreso de la sociedad. Que Hashem lo bendiga, mucha suerte, verajá, atzlajá, dicha, felicidad y salud para toda la sociedad. Amén. Shalom. Muchas gracias, Rab, muchas gracias a todos. Si quedó alguna duda de todas las que planteó el Rab y la que le fuimos haciendo llegar, por favor, háganosla llegar por privado. Todos los que vieron la charla pueden entrar al Instagram de Juventud Menorá también. Rab, ¿está por ahí? Sí, perdón, me olvidé de las preguntas. Yo me estaba despidiendo y me olvidé de las preguntas. A ver. Perfecto, perfecto. Le dejo entonces de ¿Hay vuelta. tiempo o ya...? Podemos rápidamente, podemos ver algunas de las preguntas que fueron mandando. Ahí, Rab, se nos cortó el video. La primera pregunta, muy bien. ¿Qué dice ahí? Rab, si puede prender su video nada más, un segundo, perdón, sí. Nada más. ¿Por qué el hombre reza, bendito eres tú, Dios, que no me hiciste mujer? Primera pregunta que estaba esperando que venga esta pregunta. La pregunta está escrita en la Tosefta en Masejet Berajot. Ya se preguntó, y es una muy buena pregunta, que se parece una que no me hiciste mujer. Todos los días a la mañana se hace una bendición especial por que Dios nos dio la Torah, que Dios nos dio los mandamientos. Es la bendición. Que nos diferenció de los idólatras y nos separó de ellos y nos dio los mandamientos en la Torah. Y a esa bendición, dice la Tosefta, Masejet Berajot, voy a decir la explicación simple y común, porque esto da para, van a querer discutir, pero es difícil en este ámbito, que ahí se enumeran todas las bendiciones o todos los agradecimientos a Dios relacionados con los mandamientos. Y ahí hay 3 bendiciones más, que no me hiciste, que hay 2 versiones, que no me hiciste goy, o sea, que no me hiciste idólatra, que no me hiciste esclavo, que existía, es un tema para hablar otro día del concepto de la esclavitud, que la Torah vino a mejorarlo y a regularizarlo, incluso a abolirlo, y que no me hiciste mujer. ¿Por qué estos 3 elementos, mujer, esclavo y gentil? Porque tanto el gentil como el esclavo, como la mujer, no es que son personas denigrantes, puede ser más tzadik, más jajam, no, está escrito bien claro, bien en el Talmud, que una persona buena a los ojos de Dios puede ser quien sea, no importa su raza, no importa su condición, ni su herencia, ni su condición de género, ni de religión, sino se refiere a que tiene menos mandamientos. Acá está hablando de los mandamientos. Y tanto la mujer como el esclavo, como el gentil, no tiene obligación de cumplir con los mandamientos. Entonces nosotros, en el contexto de las bendiciones que habla de nuestra disposición a ser siervos de Dios, y cuanto más mandamientos nos da, más le agradecemos, aclaramos puntualmente en forma negativa y no positiva. Menos mal que yo no soy así porque si no hubiera tenido menos mandamientos. Menos mal que yo no soy así porque yo hubiera tenido menos mandamientos. El tema es una especie de expresión poética que uno dice para darle connotación, hincapié al punto que el que entiende el contexto se refiere a la cantidad de mandamientos. Agradecemos a Dios por los mandamientos, pero se dice de una forma que justo nací así, no nací así, justo nací así, no nací así, y de esa manera tengo más forma de servirte a ti, a Dios.
No es para ningún comentarista, ninguna explicación en el Talmud dice que porque la mujer es un nivel menor, en absoluto. El que lo dice miente. Ni tampoco un gentil es menor, ni tampoco un esclavo en esa época es menor. Hoy, no, gracias a Dios, no existen esclavos. Es porque tiene menos mandamientos. La mujer no tiene obligación de ponerse tefilín, el gentil no tiene obligación de ponerse tefilín, y el hombre, el varón, sí tiene obligación, Israel, de ponerse tefilín, que sí es libre. A ver, otra pregunta. Hay varias preguntas que tienen que ver con cosas que no son de la mujer. Voy a tratar de saltearla solamente la de la mujer. Tengo otra duda respecto a la herencia. ¿Sí? Hay mitzvot que son del hombre y las otras de la mujer. Por ejemplo, la mujer no necesita y no puede rezar en Minyan, no se la cuenta. Pero en el encendido de las velas, si no hay una mujer que lo haga, puede hacerlo un hombre. Pero si no hay un Hazán, no puede tomar su lugar una mujer. ¿Por qué el hombre no puede el lugar de la mujer? Muy bien pregunta, muy bien. O sea, digamos que no hay 10 para Minyan. La mujer no puede completar a los 10, tampoco puede ser Hazán, aunque no hay un hombre. En cambio, sí puede un hombre prender las velas en lugar de la mujer si la mujer no está. ¿A qué se debe esto? Simple. Es muy simple, es un tecnicismo alágico. Para que una persona, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo contrario, por ejemplo, si no, al Kiddush. Yo tenía muchas mujeres que sabían rezar mejor que los varones. Entonces, en el Kiddush, del viernes a la noche, el marido no sabe hacer Kiddush. Y la esposa sabe hacer Kiddush. Entonces yo le dije, haga Kiddush la esposa, y con la escucha del el marido cumple con la mitzvah del Kiddush. ¿Por qué ahí puede y Hazán no? Porque el Kiddush es una obligación de la mujer y del varón. Y como le dije, la tefilá con minyan es una obligación solamente del varón y no de la mujer. Hay una regla en la ley judía, en la halajá, que para que uno pueda hacer cumplir la mitzvah al otro, tienen que estar los dos obligados. Una persona que no está obligada no puede hacer cumplir al otro una mitzvah. La solidaridad recíproca respecto a los mandamientos es cuando yo también estoy obligado. Si una mujer está obligada a cumplir la mitzvah del Kiddush, puede hacerle cumplir al varón la mitzvah del Kiddush. También la Megilat Esther puede leer la mujer y escuchar al varón, pero lo que la mujer no está obligada, no puede hacerle cumplir al varón, incluso viceversa, no porque es mujer. El varón, si tiene una mitzvah para que no está obligado y la mujer sí, no la puede cumplir. El hombre no puede ir a Tevilá en lugar de la mujer. Pero la vela no es una mitzvah de la mujer específica, es una mitzvah del hogar. Se le dio a la mujer porque, como le dije antes, la que rige y establece las pautas en un hogar debe ser la mujer, por eso la mujer establece todo lo que se hace en el hogar. Pero si la mujer no está y le dice al marido, prende. Siempre es así. Cuando la mujer le dice al marido hacer algo, lo tiene que hacer. Esa es la base fundamental de las parejas judías. A ver, ¿cómo le responde a quien dice que la Torá es machista? Es que, bien, yo estuve hablando todo esto en el chat, la Torá yo no la veo machista. Yo no la veo así. La veo que el judaísmo, cuando se traslada la Torá a las personas, sí puede convertirse en machista. Las sociedades, las personas, podemos hacer machista a la Torá. La Torá en sí vino a contrarrestar el machismo. ¿Por qué la ketubá de la mujer tiene un valor económico? Muy bien. La ketubá es como una especie de convenio prenupcial. La ketubá, usted viene a proteger a la mujer, justamente. El hombre no puede casarse con una mujer y no adquirir ningún tipo de compromiso en caso de divorcio o muerte. Entonces se establece una protección que es lo más avanzado en la sociedad hoy. Establecer una protección para la mujer y para el varón también hay protecciones. Mutuamente, se controlan mutuamente. En caso de divorcio, no es que tiene un valor la mujer que se le paga. La que tú vas significa, por ejemplo, que en caso de muerte o de divorcio, le tiene que dar 25 millones de dólares o 5.000 dólares o lo que establezca la mujer. ¿Vos te querés casar conmigo? Mira, yo para estar tranquila
no sé, si te morís, estás enfermo, sos viejo, me pones $25 millones y me caso. Si no, tengo miedo de quedarme mal. Eso es una protección que establecieron los sabios para la mujer. La Talajá protege a la mujer según el contexto histórico, pero ¿qué dice la Torá sobre la conducta y el consenso a la hora de las relaciones? Muy bien, las relaciones íntimas. Las relaciones íntimas, yo no sé si está todavía la persona el consenso, el Rambam, yo le recomiendo que lean el Rambam, a la Hot Ishut y a la Hot Piriá Beribia, donde están ahí establecidas todas las normas del consenso que tiene que ser mutuo para la relación íntima. Tiene que darse en la época que la mujer está habilitada, de acuerdo a las leyes de Nidá, que no tenga la menstruación, y en ese momento el hombre y la mujer deben tener ambos un consenso mutuo, una predisposición, tiene que ser dentro del ámbito del amor, del afecto, de la atracción, ¿no? Y tienen que mutuamente proporcionarse placer el uno al otro. Esas son las normas que están en la halajá judía, que lo puede ver cada uno en cualquier libro. Bueno, estas son algunas de las preguntas que me hicieron, hay más, pero se acabó el tiempo y podemos continuar otro día. De vuelta, que Hashem lo bendiga, mucha suerte a todos, tengan salud y alegría, me alegro de ver a todos. Yo vi acá varios de los participantes y realmente es un honor que están todos aquí escuchando estas humildes palabras que trato yo de conversar con todos ustedes. Que Hashem los bendiga, que tengan salud y alegría. De vuelta, fuerza a las mujeres, sigan luchando por aquellos hombres que no entendieron todavía lo que dice la Torá. Shalom. Muchas gracias, Rab. Muchas gracias a todos por compartir este momento con nosotros. Si pueden, por favor, entren al Instagram de Juventud Menorá para opinar sobre la charla, dejar alguna duda que quedó pendiente. Gracias a todos, muy buenas noches y los vemos en la próxima transmisión.